Abrimos nuestras Biblias en el libro de Habacuc. Vamos a estar leyendo el verso 2 del capítulo 1. Me da un fuerte amén cuando usted lo tenga. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Despojo y violencia están delante de mí, y hay pleito y se levanta contienda. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos abrir nuestros corazones, que nuestros oídos espirituales estén receptivos para recibir esta enseñanza y que podamos, Señor, aplicarla a nuestro diario vivir. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, no solo oidores. Habla a cada corazón de acuerdo a su proceso. Te damos gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Al principio de año yo les di dos palabras que iban a ser lo que iban a definir parte de lo que es la visión de la iglesia en este año, y esas palabras eran gratitud y propósito. Cuando nosotros somos agradecidos, dice Primera Tesalonicenses que esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que nosotros demos gracias en todo y por todo. Ahora, la segunda palabra, propósito, tiene que ver con ser intencionales en todo lo que hacemos. Es decir, que este año no sea nada más un año más en el calendario, sino que seamos intencionales en cada cosa que hacemos. Generalmente ya estamos en la tercera, en la tercera semana, prácticamente ya al final de mes. Y según las estadísticas, casi la mayoría de personas, es decir, aquellos que se inscribieron en el gimnasio a principio de año, ya dejaron de ir. Casi la mayoría de personas que se propusieron algo, una dieta mejor, o que iban a hacer su lista, ¿verdad?, de cosas que iban a realizar este año. Dice la estadística que para la tercera semana de enero todo eso comienza a quedar ya en segundo plano. Hablábamos acerca de Josué y cómo él logró al final, cuando José logró al final llevar al pueblo, después de tener tantas victorias, ¿verdad? Después de haber entrado, cumplir el proceso de entrar a la tierra prometida, lleva al pueblo una vez a las raíces, a que en el corazón ellos volvieran a retomar ese compromiso de servir a Dios. Es decir, ser intencional, llevar un propósito. ¿Por qué? Porque él ya sabía que iba a morir. Está hablando tenía la edad más o menos como 102 años, y él quería dejar un legado. Y él sabía que si el pueblo se acomodaba una vez más y se olvidaba de Dios, las cosas no iban a ir bien. Por eso él dice en uno de los versículos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice la palabra de Dios al final del libro, ¿verdad?, que el pueblo continuó, aunque él falleció, el pueblo continuó sirviendo a Dios. Amén. El domingo antepasado estuvimos hablando, y estoy recapitulando nada más para refrescar un poquito todo lo que hemos venido hablando. El domingo antepasado estuvimos hablando acerca de Pablo, cuando él dice: ni la muerte ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y está hablando acerca del carácter, ¿verdad? Lo que los procesos de la vida lo han formado. En otras palabras, él está diciendo: he pasado por tantas cosas buenas y tantas dificultades, que estoy convencido, estoy persuadido de que nada va a separarme del amor que Dios tiene para mi vida. Amén. El carácter, hermano, es algo que se va formando con el tiempo. La mayoría de nosotros siempre confundimos carácter con temperamento.
El temperamento es aquello que se afecta con nuestras emociones, ¿verdad? Cuando usted dice, uy, qué enojado es esa persona, ese no es el carácter. Nosotros nos confundimos y decimos, qué feo carácter tiene esa persona. No, qué feo temperamento tiene. Porque el carácter es quién es usted siempre, ¿verdad? Si usted es una persona callada, ¿verdad? Siempre, pase lo que pase, ese va a ser usted, ¿sí? Ahora, el temperamento varía de acuerdo a la situación, de acuerdo al cansancio, de acuerdo al momento que uno está. Y hemos venido hablando acerca de que la palabra de Dios nos habla al espíritu. Y usted puede estar sentado aquí recibiendo, escuchando consejos de la palabra de Dios, pero el carácter no se va a formar ahí, porque el carácter se encuentra en el alma. El carácter se va formando, ¿verdad? Conforme los procesos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Les decía yo, una de las cosas importantes para formar carácter es congregarse. ¿Por qué? Porque cuando usted se congrega, usted está teniendo esa exposición a la palabra de Dios, pero también hacia otras personas. Cuando usted se involucra en el servir, es bien importante porque usted aprende a dejar el orgullo, es decir, a poner a otros delante de usted, aprende a servirles a otros, ¿verdad? Entonces, es bien importante el carácter cuando se va desarrollando por medio del servicio. Ahora, lo que acabamos de leer, Habacuc era un profeta de Dios que estuvo en Judá ministrando aproximadamente entre los años 605 a 620 antes de Cristo. Y Habacuc es usado en un tiempo en el que el pueblo estaba en corrupción, había violencia, había crisis espiritual, es decir, la gente había dejado de adorar a Dios y ya se había metido lo que es el paganismo en la vida de los creyentes. Y eran pocos los que todavía adoraban a Dios. Estaba el lugar en una profunda crisis espiritual, moral y social. Era un desastre completamente. Es decir, el pueblo de Dios se había volteado a la idolatría. Fíjese, todo lo que Dios ha hecho siempre, pero el ser humano siempre trata el sentido de buscar llenar ese vacío. Nosotros fuimos hechos para adorar, pero siempre el corazón de nosotros se inclina a buscar qué más puedo adorar aparte de Dios. Terminamos adorando muchas veces nuestro trabajo, a veces algún vicio, alguna mala práctica. Y esta es la ocasión de que el pueblo, ¿verdad?, comienza y regresa a la idolatría. Y eso lo lleva a consecuencias fatales, ¿verdad? Comienza en el pueblo a verse bastante violencia, corrupción. La gente que se mantenía adorando a Dios eran oprimidos, fíjese, y los impíos les hacían la vida imposible. ¿Y sabe qué era lo peor? Que los malos prosperaban. Se comenzaba a ver que aquellos que no adoraban a Dios, aquellos que se alejaban de Dios, les empezaba a ir 1000 veces mejor que a los que se adoraban a Dios. Había una prosperidad para ellos. Ahora, Habacuc, fíjese que aparte, a pesar de ser profeta, él no le habla directamente al pueblo, como generalmente los profetas, ¿verdad? Recibían la palabra de Dios y le hablaba al pueblo. Habacuc, si usted lee todo el libro, él comienza a hacerlo como un diálogo. Es un diálogo prácticamente el libro de Habacuc. Y si usted se da cuenta, lo que acabamos de leer comienza con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Es decir, Habacuc no está escondiendo lo que le molesta, no está escondiendo lo que le parece injusto. Él habla con Dios, pero desde un corazón que quiere entender. Es decir, él está diciendo: Dios, ¿qué estás haciendo? No estás mirando toda esta maldad, no estás mirando cómo está el mundo en este momento. ¿Y cuántos podrían estar de acuerdo que nosotros podríamos estarnos preguntando lo mismo hoy en día en nuestra sociedad? ¿Cómo estamos viviendo hoy?
cuánta maldad. Cuando escuchan las noticias, tiroteo en una escuela, hermano, ¿cómo puede estar un corazón tan frío? Puede ir, no es que sea bueno, ¿verdad? Pero podría ir a otro lugar, pero donde están unos niños inocentes, ir a hacer específicamente un tiroteo. El mundo se ha vuelto un caos. Siempre el pueblo poniendo la confianza, en vez de Dios, poniendo la confianza en los hombres. Habacuc comienza, no es un reclamo, sino que son unas preguntas, pero de un corazón frustrado. ¿Hasta cuándo, Jehová, vas a permitir toda esta maldad? Usted sabe que lamentablemente, y lo digo muy triste, lamentablemente, a pesar de los principios cristianos, de los principios que representa el partido político que está hoy, lamentablemente hay muchas cosas que no representan lo que debería ser un cristiano. Y eso lo puede ver en muchas de las noticias, el desastre y el caos. Y mientras uno ora, ¿verdad? A veces se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo esto va a cambiar? ¿Podría haber una forma diferente de hacer las cosas? ¿Podría existir otra forma más humana de hacer cumplir las leyes? Usted sabía que la responsabilidad está en nosotros. Dice la palabra de Dios, si mi pueblo, ¿qué dice? Se humillare. No dice si aquellos, si los del mundo cambiaran, no. Si mi pueblo se postrare, se humillare, ¿qué dice él? Yo escucharé y sanaré su tierra. La responsabilidad está en nosotros. ¿Cuánto usted está orando por su ciudad? ¿Cuánto está usted orando por su familia? Cada vez que usted vea algo de lo que está pasando que no le parece, es momento de orar. Muchas veces criticamos, posteamos en las redes sociales. Más importante que todo eso, hermano y hermana, es orar por su país. Es orar por el lugar donde usted está, para que Dios traiga cambio, para que Dios sea el único, ¿verdad?, que gobierne en realidad en los corazones. Es prácticamente la misma situación que se encuentra Habacuc. El nombre de Habacuc viene del hebreo Yavak, y Yavak significa abrazar o aferrarse. Y si usted se da cuenta, eso es lo que define el libro de Habacuc prácticamente, porque comienza con una pregunta y termina aferrándose en adoración. Amén. Habacuc le hace una pregunta y no entiende por qué Dios permite la maldad, pero por qué usa incluso a la nación más impía, es decir, a los caldeos. ¿Por qué los usa para castigar a su propio pueblo? Y esto me lleva al punto número 1. El carácter se forma, ¿cómo? Cuando clamamos a Dios. Muchos de nosotros solo clamamos a Dios cuando tenemos una necesidad personal, pero son raras las veces que en realidad clamamos por lo que está sucediendo fuera de nuestra casa, por algo que está sucediendo en el condado donde usted vive. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres ver la respuesta de Dios? Cuando estés frustrado, cuando hayan situaciones que no entiendes por qué están pasando, cuando hayan situaciones que usted dice, bueno, Señor, pero te estoy buscando y me va peor, me va mal y mal y mal y mal. ¿Por qué las cosas no mejoran? ¿Qué significa? Que tienes que comenzar a clamar, que tienes que clamar más por medio de la oración. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Fíjese, Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravado, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Habacuc no está dudando del poder de Dios ni de quién es él, pero no entiende lo que Dios está haciendo. No entiende lo que está pasando. Dice: Señor, pero si tú eres un Dios soberano, eres un Dios justo, ¿por qué estás permitiendo que pase todo esto? Es como la pregunta muchas veces que hacen los agnósticos o ateos, ¿verdad? Si Dios es tan bueno, dicen, ¿por qué permite que suceda esto? ¿Por qué permiten que haya un terremoto y mueran tantos niños? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Verdad? Y le echamos la culpa siempre a Dios de todo lo malo, pero de las cosas buenas que pasan en la vida no se las atribuimos a Dios. Y el problema es, yo creo que usted ha visto una anécdota donde están en una peluquería, le están cortando el pelo a este muchacho. Y él dice: yo no creo que Dios exista, le dice esta persona, mientras le está cortando el pelo el barbero y le dice: ¿por qué no crees que Dios existe? No, porque mira todo lo que pasa en el mundo, mira todo lo que está sucediendo, toda la maldad. ¿Cómo Dios va a permitir estos terremotos, estos tsunamis? Mira a los niños cómo mueren, mira todo lo que pasa. ¿Cómo va a ser un Dios de amor que dicen ustedes? Para mí Dios no existe. Y con ese argumento este hombre siguió cortando el pelo y se quedó meditando. Y cuando de repente salen de la peluquería, estaba un muchacho fumando con un pelo largo, ¿verdad? Hasta aquí. Y mientras estaba fumando, lo llama y le dice: mira, ¿qué pasó? Yo creo que los barberos, los que cortan el pelo, no existen. ¿Cómo? Si aquí estoy yo, ¿verdad? Esta es una barbería. Sí, pero no, yo no creo que existan. Mira cómo está este muchacho de peludo. Mira cómo le cae el pelo hasta acá. Y le dice: no, lo que pasa es que él no quiere cortarse el pelo. Él no quiere acercarse y venir a buscar. Y le dice: lo mismo pasa. El pueblo está en la condición que está, no porque Dios no exista, sino porque la gente no quiere acercarse a buscar de Dios. Amén. Y esto es lo que ha pasado aquí en el libro de Habacuc. La gente comienza a alejarse. Dios, hermano, no se va a ofender por las preguntas que podamos hacer cuando no entendemos algo. Cuando usted no entienda lo que Dios está haciendo, no se aleje. Aprenda a permanecer, aprenda a orar y aprenda a esperar. Señor, yo no entiendo esto que está pasando, yo no sé, me está yendo mal. Te estoy buscando, me estoy acercando y las cosas se están complicando. Cuando usted no entienda, aprenda a permanecer, aprenda a orar y aprenda a esperar. Pertenencia, permanecer. Necesitamos plantar. Necesitamos no solo estar con raíces, sino que llegue un momento en que necesitamos nutrirnos y comenzar a dar fruto. Es necesario dar fruto. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y fíjese qué fuerte esto, porque separados de mí nada puedes hacer. Separados de Dios, hermano. Sí, puede usted tratar de avanzar un poquito, pero llega un momento en que eso se corta como el oxígeno. Solo estamos para aguantar un poco nada más. Usted no fue diseñado para ser su proveedor. Hay gente que se afana demasiado en el trabajo. No le estoy diciendo que no es necesario, pero para todo hay tiempo. Hay tiempo para darle a Dios, hay tiempo para darle a la familia. Pero nos afanamos en tantas cosas. Hay un pastor que decía: algo tenemos en común todos aquí. Y eso es que cuando nos muramos no nos vamos a llevar absolutamente
nada. Y eso que te estás afanando todos los días, le quitas tiempo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, por irte a levantar y seguir haciendo más de lo que no te vas a llevar absolutamente nada. Los que han perdido algún familiar se pueden dar cuenta de esa realidad. Se hace la ceremonia, al final el familiar se fue, queda su ropa, quedan las cosas. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué se llevaron? Nada. Y te afanas todos los días en algo que al final no vas a poder llevártelo. Mejor invierte el tiempo en crear memorias con tus hijos, con tu familia. Invierte tiempo en servirle a Dios. Invierte tiempo en aprender de Dios. Punto número 2. El carácter madura cuando la fe nos mantiene firmes en medio de la esperanza. Fíjese que Habacuc 2, 3 y 4 dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fíjese que Dios le responde a Habacuc. No le está cambiando la situación, le está cambiando la perspectiva, la forma de ver las cosas. No está arreglando ni diciendo, bueno, sabes que ya te escuché, voy a aniquilar a todos, voy a cambiar la situación. No. Dios le está cambiando la perspectiva con esa respuesta. En otras palabras, fíjese lo que este versículo, en palabras actuales, diría: aunque lo que Dios ha prometido parezca que se está demorando, su cumplimiento ya está en camino y se realizará en el momento exacto. Dios no miente ni falla. Si parece que tarda, no te desesperes. Espera con confianza, porque lo que Él dijo se cumple sin falta. Los que confían en sí mismos se vuelven orgullosos y terminan cayendo, pero el que confía en Dios permanece firme y vive sostenido por su fe. Eso es prácticamente lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Para nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Que mientras esperamos la respuesta de Dios, tenemos que entender que la espera significa proceso. Y en el proceso, Dios está formando nuestro carácter. Que eso sí es algo que usted se va a llevar, su carácter. Es algo que sí es necesario que sea formado. Amén. La promesa puede tardar, pero mientras tarda, siempre hay que entender que Dios está trabajando. ¿Cuántos tienen promesas que aún no han visto cumplirse en su vida? Levante su mano. Yo tengo algunas. ¿Cuántos se han desesperado y se han desanimado? Yo les comenté el año pasado, cuando falleció mi papá, ¿verdad? Que vi el milagro con mi mamá. Dios me levantó a mi mamá de la muerte y yo lo pude ver, lo pude experimentar. Y con mi papá pensé que iba a pasar lo mismo. Es más, cuando él dio los signos de vida, ¿verdad? Después de estar en coma, 3 días que empezó a reanimarse y empecé a ver que comenzaba a respirar, ¿verdad? Con el tubo, pero abrir sus ojos. Yo empecé a darle gracias a Dios y dije, wow, Dios, lo mismo que hiciste con mi mamá, te doy gracias porque lo volviste a hacer y voy a ver a mi papá otra vez. 3 días después falleció. Y no tuve por qué enojarme con Dios al final, porque Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Tuve que entender, tuve que abrir mi corazón y aprender a aceptarlo, no por resignación, sino por quién es Dios y las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Entendí que parte de esa esperanza fue un proceso para mi corazón, para entender que las cosas no siempre tienen que salir como uno espera.
o en la perspectiva que yo pienso que tienen que salir. Usted se recuerda de Lázaro. Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Jesús le gustaba conversar con esa familia. Casi siempre que pasaba por Betania, él pasaba y se quedaba en la casa de ellos. Ahí comía. Me imagino que Jesús les contaba los milagros, las cosas que habían pasado. Eran sus amigos. Era una familia donde Jesús podía descansar y tenía la confianza de quedarse con ellos. Resulta que en una ocasión Jesús se encuentra un poquito lejos, pero mandan a avisarle que Lázaro está enfermo, su amigo está enfermo, y necesitan que Jesús vaya para que lo sane. Si usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que dice que él estaba a una distancia más o menos, tengo un gráfico ahí, de 18 a 22 millas aproximadamente. La distancia donde él estaba del otro lado del río Jordán hacia Betania, donde estaba Lázaro, eran aproximadamente 18 a 22 millas. Es decir, si él hubiera querido ir en ese momento, lo hubiera terminado en un día. Él hubiera podido llegar ese mismo día a hacer el milagro, a orar por Lázaro para que él fuera sano. Sin embargo, si usted lee en Juan 11:6, dice que Jesús se quedó 2 días más a propósito de este lado. Es decir, no atendió a la petición inmediatamente. Y usted se va a poner a pensar, bueno, qué malo, ¿verdad? Porque le están pidiendo que venga a orar por su amigo y él decide incluso quedarse 2 días más. 18 a 22 millas, hermano, algo que se podía haber hecho en un día. Sin embargo, aquí entendemos cómo Dios obra de formas misteriosas para conseguir algo más grande. Porque si Jesús llega en ese mismo día, hubiera sido una sanidad como las otras registradas. Sin embargo, lo que para nosotros era tardanza, al final se convierte en en una resurrección, en un milagro donde se muestra la gloria de Dios de una manera no antes vista. ¿Por qué nos vamos a desesperar entonces? Porque Dios no ha contestado tu petición todavía. Tenemos que aprender a pensar de que Dios está preparando algo mucho más grande. Si tu petición necesitara ser contestada en este momento, Dios ya lo hubiera hecho. Ahora, yo siempre les he dicho, Dios contesta siempre. ¿Lo hace cómo? Sí. No. No es todavía el tiempo. Una negación no significa, yo a mi hijo a veces, papá, pero quiero comer, ¿puedo abrir esta bolsa de dulce? No, espérate. No es que no le voy a dar eso, sino que todavía no. Tiene que comer primero. Después que coma, papá, a veces vamos al McDonald's o algo y quiere agarrar el McFlurry de un solo. Espérate, primero me come la hamburguesa, primero esto y después. No le estoy diciendo que no se lo voy a comprar. Una negación no significa que no va a pasar, sino que todavía no es el momento. De la misma forma, si Dios no ha contestado algo, hermano y hermana, es porque todavía no es el momento. Pero Dios siempre llega a tiempo. Amén. Dios siempre va a cumplir lo que Él va a hacer. Dios incluso ya ha preparado, fíjese bien, la solución para problemas que usted ni siquiera sabe que va a tener. Pero Dios ya tiene la solución. Dios ya preparó todo lo necesario. Dios ya preparó, Pastor Raúl, la economía. Sea lo que venga, Dios ya ha venido trabajando mucho más antes. Dios trabaja de esa forma. Dios nos bendice siempre.
Amén. Y el último punto, fíjese bien, es que el carácter formado en el proceso termina en adoración. ¿Cómo usted puede saber si su carácter está ya formadito? Cuando a pesar de las circunstancias usted siempre elige adorar a Dios por quien es Él. Habacuc termina diciendo en el capítulo 3, versos 17 y 18: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se da cuenta cómo comenzó el libro Habacuc? ¿Hasta cuándo voy a clamar? ¿Y cómo lo termina? Con todo y todo yo me alegraré. Yo quisiera tener este carácter. Yo quisiera tener este carácter de decir: Señor, tal vez estoy en una situación difícil, pero con todo y todo yo te voy a adorar. Tal vez estás sin trabajo, Señor, yo te voy a seguir adorando. En el 2026 podríamos decir: aunque todo lo que esperaba no suceda, aunque el negocio no prospere, aunque el trabajo falte y los ingresos no alcancen, aunque los planes se caigan, aunque la provisión se ve escasa y la seguridad desaparezca, con todo y todo yo decido alegrarme en Dios. Mi gozo no dependerá de lo que tengo, sino de quién es Él. Me gozaré en el Dios que me ayuda, el Dios que me sostiene, el Dios que nunca me abandona. Ese debería de ser nuestro carácter puesto en palabras. Señor, pase lo que pase, yo voy a seguir adorándote. No por lo que tú me das, ni por las bendiciones que tú me das, sino por quién eres tú. Hermano, cuando usted ya no depende de las circunstancias, sino que usted depende de Dios completamente, ahí se da cuenta. Usted puede decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque he sido entrenado, dice antes, en lo mucho, en lo poco. He sido entrenado a comer, a estar saciado, como a tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cuando ya no lo mueven las circunstancias, cuando usted aprende a adorar en la enfermedad, cuando usted aprende a adorar en la salud, cuando usted aprende a adorar cuando está triste, ¿verdad? Yo le decía a mi hijo el día de hoy, le decía, me dice: pero yo puedo adorar a Dios aquí, pero no se trata de eso. Le digo: usted va a adorar a Dios si está contento, si está triste, si está enojado. Usted va a adorar a Dios por quién es Él, no por cómo me siento yo. Y esa es la decisión que Habacuc toma al final, cuando él dice: con todo y todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Usted puede perder cosas, hermano y hermano, le pueden faltar muchas cosas, pero nunca pierda su fe, que su fe no decaiga. Cuando Jesús se acercó a Pedro, Jesús le dijo: voy a estar orando por ti para que tu fe no decaiga. Dice: porque Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. Es decir, van a venir problemas a tu vida. Y Jesús no le dijo: voy a reprender al enemigo para que no te toque, para que nada te pase. No, voy a orar para que tu fe no decaiga. Hermano, lo más importante es que su fe se mantenga siempre, que su fe no decaiga. Permanencia. Podemos perder las cosas, pero que nuestra fe no decaiga. El corazón que aprende a adorar a Dios en momentos de crisis, ¿sabe qué pasa? Comienzan a elevarse a niveles espirituales, alturas espirituales. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová. ¿Cuántos están esperando que Él conteste?
las peticiones. ¿Cuántos aún están esperando? Yo sigo esperando aún. ¿Qué dice Él que va a hacer? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa está condicionada no para cualquiera, sino para los que esperan. ¿Está usted esperando? ¿Está usted esperando ver esa promesa cumplida? Si usted está esperando en Él, usted va a tener nuevas fuerzas y va a levantar alas como las águilas. Usted sabe cómo levantan las alas las águilas, no como cualquier pájaro, no como cualquier ave. Casi la mayoría de las aves, cuando hay una tormenta, usted sabe lo que hacen, buscan refugio, se esconden, buscan un nidito, buscan un lugar, ¿verdad? Ponen sus alitas y se quedan ahí. ¿Sabe lo que hacen las águilas? Toman fuerza, cuesta, pero toman fuerza y comienzan a elevarse. No pasa por la tormenta, fíjese bien, sino que se elevan. Logran tomar una altura que no lo puede hacer cualquier ave y pasan hacia arriba. Cuando la Biblia dice que usted va a tener nuevas fuerzas, significa que su espíritu, esa fortaleza, usted la eleva, toma fuerzas, porque cuesta llegar de rodillas, cuesta muchas veces. Cuesta traer el orgullo, cuesta muchas veces doblegar el hombre que llevamos dentro y reconocer que Dios es soberano. Cuesta muchas veces cuando las cosas no están saliendo como yo lo quiero, pero es necesario doblar rodillas, humillarse, regresar una vez más al Creador. Y es ahí donde reconocemos quién es Dios y comenzamos a tomar fuerzas y nos comenzamos a elevar. No quiere decir que usted no va a pasar por tormentas. Claro que no está diciendo eso, sino que le dice que le va a dar fuerzas en medio de la tormenta. No está negando que no va a existir problemas. El águila aprende a volar sobre la tormenta. Los que esperan en Él no van a ser destruidos por las tormentas. Es decir, tu destino no es quedar en esa situación. Dios tiene un propósito más grande y algo bueno va a salir de todo esto. El único consejo personal que yo le puedo dar, si usted no le gusta estar en esa situación difícil, decimos en mi país, póngase las pilas. Hable con Dios. Cuéntele cómo se siente frustrado. Si usted no entiende algo, dígale, papá Dios, yo no entiendo. Estoy triste. Incluso si usted está enojado, usted sabe que Dios puede entender nuestra frustración. Yo lo he aprendido con mi hijo pequeño. De repente lo regañamos injustamente porque a veces se confunde quién es quién el que anda haciendo la travesura. Y yo a veces voy parejo con los dos. Y él se resiente y sale y dice, pero yo no estaba haciendo eso. Y me grita con lágrimas. Y solo porque me grita yo no voy a decir, oh, me faltaste el respeto. No, yo puedo entender la frustración de él. Puedo manejar eso porque soy su papá y lo amo. De la misma forma, Dios puede entender cuando las cosas están mal y si estás frustrado, frustrada porque no están funcionando. Si los planes que tenías se cayeron completamente y te toca comenzar ahora de nuevo, Dios puede manejar la situación. Él es soberano. Y yo creo que tenemos que aprender que Dios no siempre va a explicar todo. Pero Él siempre va a estar cerca de aquellos que confían en Él.
El mismo profeta que comenzó cuestionando, termina adorando. El mismo profeta que comenzó dolido, ¿hasta cuándo, Señor? Termina confiando. Señor, quítame todo. Aunque no haya nada, yo te voy a adorar. No todo lo que duele, hermano, ni toda situación es castigo. Eso es formación. No todo lo que tarda significa que es algo negativo. Es preparación para algo más grande. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Y la enseñanza de hoy es que aprenda a adorar a Dios en el proceso que usted está en este momento. No es fácil, pero es necesario. Aférrese a Dios. Habacuc le dije que significa abrazar, aferrarse. Y cuando tenga preguntas y dudas, vaya directo. Porque el Dios que te sostiene en la pregunta es el mismo Dios que nos va a dar paz en la respuesta. Dios va a contestar. Dios te puede guiar. Señor, debo de cambiar de trabajo. Cuando tú incluyes a Dios en tus peticiones. Señor, ¿debo de ir a aplicar a este lugar o no? Tú le puedes preguntar a Dios. Y obviamente no te va a hablar así audiblemente, pero sí vas a tener paz en tu corazón. Y puede ser que en esa noche que tú le pides algo, en la mañana sientas ganas de ir a un lugar específico. Hoy amanecí con ganas de ir a este lugar y voy a preguntar si hay trabajo aquí. Y va a haber una convicción, una paz, que tú dices, no sé, pero yo voy a ir a preguntar. Aquí en la iglesia tenemos a una persona que me impactó el testimonio. Y es que acababan de arreglar su documentación, y usted sabe la situación, cómo están de retrasados los papeles ahorita para que pueda salir su residencia. Sin embargo, esta persona apenas tiene 2 meses y rapidito vino toda la documentación. Y esa persona me dice, pastor, ore para que Dios nos bendiga con un vehículo porque necesitamos un carrito. Un carrito aunque sea de $500 o $1,000, lo que sea, pero ahorita lo necesitamos. Y yo le conté un testimonio a esta persona. Y le digo, hermana, usted ore al Señor y créale con fe. La hija aplicó a un trabajo. Fíjese, no le habían dado el trabajo todavía. Y sin embargo, por la necesidad del carro, se fueron caminando hasta llegar al dealer de aquí, de Toyota, de aquí. Y sin trabajo, sin crédito, sin down payment, solo con una carta de que sí te van a contratar en un lugar. Pues le dieron su vehículo. Salen con su camioneta. Pastor, mire, y yo no asombrado de lo que es, sino que asombrado de la fe. Y le digo a mi esposa, es que la fe no tiene límites. Y la fe depende en cada persona lo que necesita. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque tu fe puede mover montañas, pero cuando la posicionamos en la perspectiva correcta. Porque si estas personas hubieran ido, pero yo no tengo esto, me hace falta, ya no es la fe puesta en Dios, sino que es primeramente la fe puesta en tus circunstancias, y eso no funciona así. La fe tiene que venir puesta en quién es Él.
¿Acaso Él no puede sanar? ¿Sí o no? ¿Acaso Él no es poderoso para cambiar la situación? ¿Acaso Él no puede proveer? ¿Acaso Él no puede mover corazones para que sean de bendición en tu vida otras personas? Mira, yo le voy a decir, Dios incluso usa la economía de otras personas para bendecir a su pueblo, si es necesario. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en Él, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador, es decir, el que escribió desde el principio hasta el fin. No hay nadie más. En Él tenemos que poner nuestra fe. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de nuestro proceso.